clase. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos en la tarde? No sé qué estamos aquí. ¿Dónde estamos en nuestro calendario? Para este tema nosotros lo debemos completar el 6 de noviembre. Hoy es miércoles 30. La próxima semana, estos 2 días, nadie viene para acá. 3 de noviembre, separación de Panamá, cumpleaños de mi hija. 4 y 5, pues son Día de los Símbolos Patrios, Día de la consolidación de nuestra separación, todo lo que ocurrió en Colón. Y aquí regresamos, ¿no? Es decir, que este tema nosotros, entre la clase de hoy y la clase larga del 6, debemos completarlo, ¿ok? O sea que estamos bien. Luego nos vemos nuevamente el 11, también es un día de asueto. Primer grito de independencia de la Villa de los Santos será el lunes libre. Entonces, este tema que viene, que es criterio de serviciabilidad, cálculo de formaciones, ancho de vida, que eso es importante en el desempeño de los miembros estructurales, lo estaríamos cubriendo 13 y 18 aquí y aquí. ¿Sí? Y luego una introducción, porque ustedes van a recibir todo un curso de ingeniería geotécnica para el diseño de cimentaciones, pero para que puedan aterrizar su proyecto con el tipo de cimentaciones más simples que hay, que son las zapatas axialmente cargadas, zapatas superficiales concéntricas. Vamos a hacer una introducción de ese tema en una sola clase el día 20 de noviembre, porque esta es la semana de finalización del semestre, ¿cierto? Es que creo que estamos bien en el calendario. Bien, entonces como la clase de hoy es flash, vamos a revisar hasta dónde llegaron con Stalin. Mi excusa, yo no pude asistir a la clase del lunes, estaba en otra misión. Ok, Stalin había retomado aquí y debieron llegar. ¿Qué se considera como arbitrado, como no arbitrado? Eso lo tuvieron ayer los criterios de, en la clase anterior, los criterios de advertencia, cuándo son significativos, cuándo no, y han debido llegar a los nomogramas que los vimos desde el curso anterior de cuerpos deformables 2, que son métodos aproximados para la solución de los factores de longitud efectiva para los criterios de Pandel. Entonces vamos a cubrir hoy qué metodología empleamos para considerar los efectos de segundo orden. Hay 3 tipos de análisis en la ingeniería estructural y reconocidos por el ACI para tomar en cuenta la amplificación de los momentos o los efectos de segundo orden, los efectos secundarios. Los métodos están descritos aquí. El primer método es el análisis no lineal de segundo orden. El segundo método es el análisis elástico de segundo orden. Y el tercer método, que es el que vamos nosotros a cubrir aquí, es el método más sencillo, un método aproximado para amplificar los momentos. Entonces, ¿qué es el análisis no lineal de segundo orden? Debe considerar la no linealidad del material. El material es altamente no lineal. Lo veíamos al principio del semestre cuando describíamos la curva de esfuerzo de formación y los distintos modelos para describir ese comportamiento. Y ahí veíamos que nosotros tenemos un material de concreto que es altamente no lineal, sobre todo una vez el material alcanza esfuerzo por encima del 50% de F', ahí se vuelve muy no lineal. La curvatura del miembro, es decir, que hay que hacer un análisis de la condición no deformada del miembro. Esto es muy similar a lo que nosotros hacíamos en mecánica de cuerpos deformables 2, cuando estudiábamos el tema de estabilidad de las columnas. Drift, que es el ladero, el desplazamiento lateral de los edificios. La duración de las cargas. Nosotros tenemos cargas de corta duración, como la carga viva, y tenemos cargas de gran duración o cargas permanentes como el peso propio, la carga muerta que está permanentemente aplicada y eso tiene un efecto a largo plazo.
la contracción del fraguado. Estos son deformaciones de escogimiento que ocurre por el agua en exceso que abandona el flujo plástico, así como la interacción con el sistema de simiente. Fíjense que es un análisis muy complejo. Entonces, el código exige como carácter obligatorio utilizar este tipo de análisis para columnas con una relación de Peltej arriba de 100. Está prohibido en el código tener columnas con razones de Peltej arriba de 200. Nosotros no debemos diseñar por asuntos de seguridad, porque una columna con una razón de Peltej arriba de 200 es altamente inestable. El código prohíbe eso. Pero si ya la razón de Peltej pasa de 100, este es el tipo de análisis obligatorio que hay que seguir. El segundo análisis, el análisis elástico del segundo orden, es un análisis un poco más simple. Este es el análisis más complejo, porque fíjense todo lo que abarca. El análisis elástico del segundo orden debe considerar las propiedades de la sección calculada tomando en cuenta la influencia de la carga axial, la presencia de regiones de agrietamiento dentro del miembro y el efecto de duración de la carga. Es un análisis un poco menos detallado que el primero, pero también es complejo porque en nuestro análisis debemos considerar las propiedades de la sección agrietadas. Entonces, ¿qué tanto se agrieta la sección? Eso es función de qué tanta carga le está siendo aplicada. Entonces, estos dos tipos de análisis son análisis iterativos. No es un análisis estructural que produce una respuesta inmediata, sino que hay que producir múltiples iteraciones. Es un análisis iterativo. Análisis iterativo. Y nosotros no los cubrimos en los cursos de análisis estructural que se dicta a nivel de licenciatura. Estos son temas avanzados que nosotros los tratamos en los cursos de maestría. ¿Sí? Allá tenemos cursos de mecánica de sólidos avanzados, donde se tratan estos temas, mecánica de sólidos avanzados 1 y 2, y tenemos cursos de análisis estructural avanzado, tenemos cursos de análisis por medio de elementos finitos, donde se toman este tipo de análisis. Es decir, que si ustedes están en presencia de una columna con una razón de mayor de 100 y todavía no ha estudiado una maestría en estructura, eso le quiere decir a usted que busque un especialista. ¿Sí? Un especialista que esté capacitado con este tipo de análisis, que para este tipo de elementos ya es obligatorio sobre la serie. Eso es importante. ¿Qué método nosotros vamos a cubrir aquí? El método de amplificación de momentos. Es un método aproximado, o sea, los momentos calculados de un análisis de primer orden es el análisis estructural común y silvestre que aprendemos aquí en los cursos nuestros de estructura 1, estructura 2, modelado de estructura, modelación estructural. Ese es un análisis de primer orden. Esos resultados de ese análisis estructural, esos momentos, se amplifican por factores para tomar en cuenta los efectos secundarios y obtener entonces un momento total, un momento amplificado, y de esta forma considerar los efectos secundarios. Entonces este es el método que nosotros vamos a utilizar, el método de amplificación del momento, el método más simple. Ahora, yo les voy a decir según mi experiencia, este método usted lo va a poder aplicar en más del 90% de las situaciones. En raras excepciones aparece, es muy raro, muy raro. O sea, con lo que usted sale de aquí, sale preparado para el 90% de las situaciones. Van a haber ocasiones muy raras en donde van a tener que utilizar tecnología más avanzada para poder desarrollar eso, pero eso es excepcional. El 90% de las columnas caen aquí. Entonces,
indistintamente del método de análisis que estemos utilizando, ya sea el método 1, 2 y 3, para considerar los efectos de esbeltez, el ACI prescribe lo siguiente: el momento total que incluye el efecto de segundo orden, que sería ya un momento amplificado, en cualquier momento de compresión o cualquier otro miembro estructural, no debe exceder en un 40% el momento de primer orden. Es decir, los efectos de segundo orden en realidad no debieran exceder más del 40% de los momentos de primer orden. Si eso es así, si ocurre que usted está en presencia de que los efectos secundarios van más allá del 40% de los efectos de primario, es necesario revisar el diseño estructural. Con esto se busca minimizar el riesgo de una falla por inestabilidad. Eso quiere decir que en un elemento donde los efectos secundarios excedan del 40% de los efectos de primer orden, estamos en una situación de posible falla por inestabilidad. Es una condición riesgosa. Y ustedes recuerdan cuando yo les mencionaba que personalmente a mí me da pánico cuando la carga axial y la carga crítica están por encima del punto 6. Yo prefiero siempre quedarme más bien por debajo del punto 5, más bien por debajo del punto 5, porque eso me asegura a mí que los efectos de segundo orden van a estar por debajo de ese incremento de 40%. Y cuando el código dice que debemos revisar el diseño estructural, lo que está buscando es que nosotros, nuestro sistema estructural como tal, le hagamos una revisión integral, procurando de que los efectos de segundo orden no sean tan altos. ¿Cómo se logra eso? Bueno, si yo necesito bajar la cantidad de carga que está recibiendo un elemento estructural, podría colocar de repente más elementos estructurales. Es posible que se necesiten más columnas y eso se puede lograr. ¿Bien? No puede, por ejemplo, si aquí yo necesitara colocar una segunda columna entre estas dos, yo podría negociar con el arquitecto y decir, oye, ¿sabe qué? ¿Por qué no hacemos algo? Vamos a este ventanal que es tan grande, vamos a colocar una columna intermedia y lo separamos en dos. Y aquí yo puedo introducir de repente una columna adicional. O aquí, en esta pared que es ciega y va a ser ciega en todos los salones porque esto es repetitivo en todas las plantas. Aquí nosotros, si se necesitara, podríamos embutir una columna entre esos dos tableros y no pasa nada. Pasaría un poco de que por el profesor cuando viene por aquí va a tener que dejar la columna y seguir por acá, pero eso no, es decir, no imposibilita la funcionalidad del estructura. Siempre hay maneras. O distribuir las cargas o los usos de tal manera de que, por ejemplo, si ya esta columna, vamos a suponer que esta columna está muy cerca de áreas donde hay baños, que hay closets, donde hay una gran concentración de paredes. ¿Está visto que donde están los baños, donde están los closets, hay muchas paredes divisorias? Y eso pesa muchísimo, ya trae más carga hacia allá. Y si esta es la columna que tiene problemas, yo podría negociar con el arquitecto, oiga, darle una forma de distribuir los espacios arquitectónicos para que esta columna reciba menos carga, y eso siempre se puede. Es decir, cuando el código dice revisar el diseño estructural, más bien está hablando de una revisión integral no solamente de la estructura, sino del funcionamiento, que también pasa por arquitectura, uso de la edificación para optimizar esta situación que podría presentar un riesgo de inestabilidad si los efectos secundarios son muy grandes. Bien. ¿Cómo es el método de amplificación de momento? Lo que nosotros hacemos primeramente es distinguir entre marcos ariostrados, marcos que no están susceptibles al ladeo, y marcos no ariostrados, es decir, marcos que sí tienen ladeo permitido.
Para ello debe calcularse el índice de estabilidad Q, que fue descrito anteriormente, que fue lo que estuvo explicando Stalin en la clase anterior. Fíjense que este índice de estabilidad está conformado por una serie de parámetros, en donde tenemos por un lado la sumatoria de las cargas últimas que le llegan a la columna en cuestión o de la planta en cuestión, el desplazamiento del entrepiso, el cortante lateral y el largo de las columnas. Gráficamente, vamos a colocarlo aquí al lado para que se entienda bien. Si yo tengo un edificio de múltiples niveles, y el edificio está sometido a cargas de gravedad y también a cargas laterales. El edificio está cargado. Cargas de gravedad, cargas laterales. Entonces, ante este efecto, el edificio va a tener una deformación. Exagerar un poco aquí. Esquemáticamente. Si estuviéramos interesados, por supuesto, yo tengo que hacer un análisis de todas las plazas, pero vamos a suponer que yo voy por este nivel y este es las columnas en cuestión, el nivel en consideración. La sumatoria de las cargas últimas representaría todas las cargas axiales que estarían recibiendo las columnas del nivel en consideración. Yo de mi análisis estructural hago esta sumatoria y tendría este parámetro, ¿sí? Las cargas axiales que estarían recibiendo todas las columnas con amplificación de la planta en cuestión. Este desplazamiento delta sub 0 sería el desplazamiento de entrepiso que estaría recibiendo la planta en consideración, que sería el desplazamiento de entrepiso, es decir, lo que se desplaza el nudo superior con respecto al nudo inferior. Ese sería el desplazamiento lateral. Este VUS, que es importante, sería la sumatoria de las fuerzas laterales que llegan hasta la planta en cuestión. Es decir, que si yo sumo todos estos cortantes, todas estas fuerzas laterales aplicarían aquí un cortante, ¿cierto? Yo corto aquí mi nivel en consideración, todas estas fuerzas producen un cortante aquí que sería esa, que sería esa VS del parámetro. Y L sub C sería la longitud de esta columna. La longitud de esas columnas. Entonces, noten lo siguiente. Esta relación entre... Esto es gráficamente lo que dice la ecuación, ¿no? Si ustedes observan, este desplazamiento lateral es el producido por esta fuerza cortante. Entonces, el código no se lo dice, pero nosotros podemos interpretar que esta relación tiene un significado físico para nosotros. Si este es el desplazamiento lateral que produce el cortante de la planta, ¿qué parámetro físico representaría la relación carga-deformación? ¿Qué sería? Carga entre deformación, o deformación entre carga, como le quiera llamar. Porque esta deformación es la que produce esta carga. Entonces, ¿qué parámetro físico ustedes conocen que relaciona carga y deformación? La
perdón. Ley de Hooke. Rigidez, exactamente. Esto es una rigidez. Porque si esta es la deformación que produce esta carga, la relación entre carga y su deformación es una rigidez. Muy bien, Valencia. Tienes 5 puntos imaginarios. Entonces, esto en realidad viene siendo la rigidez lateral de la planta. El código no se lo dice. Es la rigidez de la planta. ¿Bien? Es la rigidez de la planta. Entonces, una forma de expresar esta relación o este índice de estabilidad podría ser así. Entre la rigidez de la planta, llamarla así simplemente, y el largo del columna. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo problemas de estabilidad lateral, lo que yo tengo que hacer es aumentar la rigidez de la planta y eso va a reducir el índice de estabilidad, ¿cierto? Si yo necesitara incrementar la rigidez de la planta, lo puedo hacer quizás introduciendo, de manera que yo tendría para hacer esto, quizás yo podría introducir un muro de cortante aquí. Y eso hace que mi planta sea más rígida. Tengo el mismo cortante, pero ahora tengo menos desplazamiento lateral. Y por lo tanto, el índice de estabilidad de la planta disminuye. Otra interpretación, observe, otra interpretación estaría aquí en este parámetro que relaciona la carga axial y el desplazamiento lateral. Esto que he encerrado aquí en verde viene siendo un efecto P delta. Fíjense que toda esta carga es una carga vertical y este desplazamiento lateral induce un momento adicional, ¿no ves? Esta carga desplazada induce un momento adicional en la planta, un momento que trata de incrementar el volcamiento. Entonces, otra interpretación que nosotros podemos dar en este caso al numerador sería el efecto P delta. Esta aquí es claramente un efecto P delta. Fíjense, toda la información que sale aquí, efecto P delta. Por supuesto, al yo rigidizar o incrementar la rigidez de mi planta, el desplazamiento lateral delta sub 0 disminuye, la planta es más rígida y el efecto P delta disminuye también. Entonces, mientras más pequeño sea mi índice de estabilidad, más rígida es la planta y menos propensa será a los efectos de segundo orden. Observe que el índice de proporcionalidad el índice de estabilidad es inversamente proporcional al longo de las columnas. Aquí hay un parámetro que relaciona entonces este test. Mientras mayor sea el largo de las columnas, mayor inestabilidad puede tener la planta. Y eso es evidente. Eso es evidente. Entonces, si cuando nosotros hacemos nuestros análisis estructurales encontramos que el índice de estabilidad es menor que 5%, porque esto es un parámetro adimensional. Si esto es menor que 5%, realmente los efectos de segundo orden son despreciables y podríamos considerar el marco como lateralmente arreglado. Si el índice de estabilidad pasa del 5%, ahí sí tenemos efectos de segundo orden importantes y podemos considerar que el marco es un marco lateralmente no arreglado. Entonces, el índice de estabilidad nos va a permitir a nosotros discriminar si estamos en presencia de un marco arreglado o un marco no arreglado. Y todos estos parámetros resultan del análisis estructural. Cuando hacemos nuestro análisis estructural podemos determinar por planta qué índice de estabilidad tendríamos. Pueden darse situaciones donde yo podría tener una planta más inestable que otra. Esto va a variar por planta. Bien. Entonces, algunas plantas quizás
sean, tengan un comportamiento que tiende a marco arreostrado, y otras plantas podrían ser de marco no arreostrado. Eso puede pasar, de hecho se da. Cuando tenemos mucha diferencia en altura entre un nivel y otro, usted puede tener una planta que tiene un índice de estabilidad mayor que otras. Entonces aquí están los dos factores que nosotros vamos a utilizar. Vamos a utilizar dos factores. Un factor para marcos arreostrados, que va a ser el primer factor, y un segundo factor para marcos no arreostrados. Fíjense que está por acá. Aquí. Entonces, esos dos factores nosotros los vamos a considerar en conjunto para calcular la amplificación que vamos a hacer en los momentos, y para entonces diseñar las columnas considerando esos efectos de amplificación. Veamos el primero para avanzar un poco. En alguna literatura usted va a ver que este factor aparece como un delta NS. Para ilustrar un poco lo que usted se puede encontrar en la literatura o en los libros. Y ese NS se refiere a marcos arreostrados o marcos que no están susceptibles a la lengua. Esa NS significa no solo. Anteriormente habíamos dicho que de los dos momentos que llegan a los extremos de la columna, momento en la parte superior y en la parte inferior, el mayor de ellos le íbamos a llamar M2, recuerden, momento de M2. Entonces ese momento mayor es el que yo voy a tomar y lo voy a amplificar por este factor delta o delta NS, como va a aparecer en alguno de esos libros, que se calcula con esta relación. Y fíjense que esta fórmula es muy parecida a la que utilizábamos al final de mecánica de cuerpos deformables 2 cuando veíamos la flexocompresión de elementos esféricos. Factor de amplificación depende de un parámetro CM que relaciona los momentos también. Esto tiene que ver con curvatura simple, curvatura doble. Y fíjense que aquí en el denominador tenemos 1 menos PU, y aquí el código introduce un factor de reducción de la carga crítica. Un factor de reducción de la carga crítica. Un 75% de la carga crítica. Por razones de seguridad. Es un factor de reducción como si tuviera un fin metido allá adentro, ¿no? Y este factor desde luego debe ser mayor que 1 para que realmente amplifique. ¿Qué cosas tenemos aquí? La carga crítica sabemos cómo calcularla. La misma fórmula de Euler, ¿no? Pi cuadrado de I entre KL al cuadrado. Importante, como estamos hablando de marcos arreostrados, esta K va a estar entre 0.5 y 1, ¿sabemos? Para estos casos de marcos arreostrados. Ahora, la rigidez flexionante. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. La rigidez flexionante debe tomar en cuenta el agrietamiento, debe tomar en cuenta flujo plástico y debe tomar en cuenta una serie de cosas. Fíjense que hay dos formas de calcular la rigidez flexionante. Una fórmula que yo no recomiendo utilizar porque esta fórmula necesitaría trabajar con, aquí tiene el 20% del módulo de elasticidad del concreto, el momento de inercia grueso. Este es fácil de calcular. Si es una columna rectangular, un 12avo de B por H al cubo, usted va. Pero aquí necesitaría tener el momento de inercia de las barras de refuerzo, que es algo que usted todavía no ha diseñado.
Usted todavía no le ha colocado barras porque está en eso que está calculando lo que necesita para diseñar la columna. Así que usted todavía no tiene esta información. Esta fórmula es útil para cuando estamos analizando un elemento ya existente, que yo puedo tener esta información. Pero si estoy diseñando, realmente yo no tengo este parámetro educativo. Así que es preferible utilizar la fórmula de acá abajo. A propósito de diseño, puedo utilizar cualquiera de las dos, esta es más conveniente. Donde toma un 40% del módulo de elasticidad del concreto y el momento de inercia grueso. Esto trata de introducir agrietamiento en la sección. Esto es un factor de agrietamiento. Estamos implícitamente considerando que la columna tiene un 40% del momento de inercia. Y aquí toma en cuenta el efecto de flujo plástico. Recuerda que el flujo plástico ocurre cuando tenemos cargas sostenidas en el tiempo. Y las columnas sostienen el edificio y las cargas sostenidas en el tiempo lo que hacen es un poco ablandar la rigidez, como si el modo de elasticidad disminuyera un poco. Entonces, ese flujo plástico está considerado en este factor beta DNS para considerar la reducción de rigidez de la columna debido al efecto de la carga axial sostenida o lo que ocurre en el flujo plástico. Flujo plástico. Y ese factor es la relación entre la carga sostenida factorizada máxima y la carga total. En otras palabras, nosotros podríamos calcular ese factor beta DNS como la relación entre la carga última debido a solamente carga muerta, porque la carga muerta es la sostenida, dividida entre la carga última total. Dividido entre la carga última total. Es decir, la porción de la carga última debido a carga muerta entre la carga última total. Y este debe ser, obviamente va a ser menor que 1, porque aquí yo tengo la carga total, muerta viva, y aquí tengo solamente muerta. Entonces, con todo eso ya yo tengo lo que va aquí. Me falta el CM, pero el CM ya hemos hablado de él anteriormente. Se calcula con esta relación que la habíamos visto ya anteriormente. Fíjense, el K de amplificación va a estar, como es un marco arreglado, va a estar entre puntos 5 y 1. Por lo general, conservadoramente, nosotros podríamos automáticamente utilizar 1. No hay necesidad de calcularlo, ¿no? Podemos utilizar 1 y eso sería conservador, sería lo correcto. En marcos arreltrados se permite conservadoramente, se puede suponer un factor de longitud efectiva de 1. La mayoría de las columnas no tienen cargas transversales entre ellas, a menos que usted tenga las columnas del perímetro que sí van a recibir la presión lateral del viento, pero por lo general las columnas nadie las está empujando transversalmente en su funcionamiento. Salvo, como les decía, ¿no? Salvo la carga de viento en las columnas de la fachada. Entonces, para columnas que no tienen cargas transversales, el factor CM lo calculamos con esta forma. Y ya lo habíamos descrito anteriormente. Creo que acá en unos slides previos estaba la definición de ese factor y cómo está relacionado con las curvaturas. Aquí está, ¿verdad? Es la misma relación que habíamos estudiado previamente, en donde la relación M1 y M2 tiene signos, y la curvatura es simple es positiva, si es doble es negativo. Y él no puede ser menor de 0.40. Si tenemos cargas transversales en columnas de fachada, CM se toma directamente como 1, es lo que el código indica. CM se toma directamente como 1. Aquí está. Es decir, que las columnas del perímetro, usted ni siquiera tiene que calcular el valor de CM, lo toma como 1. Las internas, si toma los momentos arriba y abajo y los calcula de esa manera.
Aquí habría que agregarle que esto no puede exceder del punto 4, igual que la información anterior. Importante, el código también nos dice que debe haber un momento mínimo con el cual yo debo diseñar las columnas. Sobre todo porque no existe tal cosa en la naturaleza como elemento puramente axialmente cargado. Tal cosa no existe, siempre hay algo de excentricidad que hay que tomar en cuenta. Así que el momento mínimo de diseño, momento para calcular los factores de amplificación, deben tomarse con esta relación. Fíjense que esto, la carga axial está multiplicada por una relación 0.6 y h. Esto viene siendo, lo podemos interpretar. Recuerden que aquí siempre yo trato de interpretarle lo que el código le pone sin información. El código le dice ahí está la fórmula, pero la interpretación que le damos a esto es que aquí lo que está ocurriendo es una excentricidad mínima de diseño. Ese 0.6 más un 3% de la dimensión h representa una excentricidad mínima de diseño. Ojo que ese 0.6 y este 3% de h tienen unidades. Para que esto dé un momento, esto debe tener unidades de longitud aquí, ¿no? Fuerza por distancia, para que produzca un momento. Así que este 0.6 tiene unidades de pulgada en esta fórmula. Si vamos a la CI, vamos a ver que en el sistema métrico esto lo transforman a milímetros, tanto el 0.6 como, bueno, aquí ya está implícito, pero este valor tiene la unidad de pulgada. Entonces el momento del análisis estructural, el momento M2, yo lo debo comparar con este mínimo y utilizar el mayor de los dos. ¿Sí? El mayor de los dos. Ok. Bien, eso es con respecto al factor que amplifica los efectos que no producen la D, el delta solita o el delta S, el delta NS que les mencionaba. Para la próxima clase, porque ya prefiero ir cerrando antes que venga su examen, para la próxima clase vamos a explicar el método de amplificación marco no arbitrado, porque sí producen la D, y ahí el delta S si tiene una S que significa suelo. Este factor que está aquí. Entonces, para que usted se enfoque ya en su examen, lo voy a retomar desde aquí. Y en la clase de la próxima semana, que sería cuando nos vemos de nuevo. Y ya cuando entra noviembre, ya la gente se viste de patria. Bueno, primero se visten de Halloween, ¿no? Después se visten de patria y después se visten de Navidad. Es que ya aquí todo el mundo se disfraza de octubre en adelante de algo. Y hay que contar los días porque son pocos los días que nos quedan. Nosotros nos vemos de vuelta el próximo miércoles, ¿ok? Es que estos días vamos a trabajar en su cosa, estudie, prepárese. Si va al interior, vaya con cuidado. Mucho loco y borracho por ahí, tenga cuidado, no sea uno de estos. Cuídense, vaya con cuidado. Pero verlo de vuelta a la próxima semana. ¿Cuántas clases nos quedan? A ver. Check rápido. Nos queda la clase del 6 y por ahí unas 3 clasecitas más, nos quedan como unas 4 clases. Sí, sí. 2, 3 y una más por acá. Así que bueno, nos queda el 10% hemos cubierto el 90%. Ok chicos, pues buena suerte en su prueba. De lavar los vueltos.